Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. ¿Alguna vez has sentido que tu origen humilde puede ser el combustible más poderoso para alcanzar la grandeza? Esta historia es para ti, que luchas contra las circunstancias adversas, que sientes que el mundo te ha negado oportunidades, que anhelas demostrar que el destino no está escrito en las estrellas, sino en la voluntad inquebrantable de los hombres. Hoy te llevaremos por un viaje fascinante y perturbador, a través de la vida de Francisco Pizarro, el bastardo analfabeto que se convirtió en el conquistador del imperio más rico del mundo. Desde los campos de Trujillo, donde cuidaba cerdos, hasta los palacios dorados de Cuzco, donde se proclamó señor de millones de almas, conocerás a un hombre cuya sed de gloria transformó para siempre el curso de dos civilizaciones. Verás cómo un niño abandonado se forjó en soldado implacable, cómo un aventurero sin fortuna se convirtió en el hombre más temido de América, y cómo un conquistador despiadado pagó el precio final de su ambición desmedida. Te contaremos sus noches de hambre en la infancia, sus primeros pasos en el Nuevo Mundo junto a Balboa, sus alianzas estratégicas con Almagro y Luque, el momento crucial en que vio por primera vez el oro inca, su encuentro legendario con Atahualpa en Cajamarca, y finalmente su muerte violenta en su propio palacio cuando comprendió que en el juego del poder no hay victorias permanentes. Esta no es solo la historia de una conquista, sino la crónica de cómo los sueños más audaces pueden volverse realidad cuando se persiguen sin piedad ni escrúpulos. Todo relatado con la serenidad que mereces para descansar, mientras las páginas de este pergamino olvidado se despliegan como un río de oro y sangre que fluye desde las montañas de Extremadura hasta las alturas sagradas de Machu Picchu. Así que apaga las luces, respira profundo y déjate llevar por los vientos de los Andes que aún susurran el nombre de Pizarro, porque esta noche el bastardo de Trujillo caminará contigo en tus sueños, recordándote que incluso los orígenes más humildes pueden dar nacimiento a los destinos más extraordinarios. Capítulo 1. El bastardo de Trujillo. En las tierras áridas y doradas de Extremadura, donde el sol castiga sin piedad y los olivares se aferran a la vida con una tenacidad que espeja el carácter de sus habitantes, nació hacia 478 un niño que estaba destinado a cambiar el mapa del mundo. Francisco Pizarro González vio la primera luz no en los aposentos nobles de un palacio, sino en circunstancias que marcarían para siempre su carácter. Era el hijo bastardo de Gonzalo Pizarro, un capitán de mediana fortuna, y de Francisca González, una mujer humilde de la villa de Trujillo. La condición de bastardo en la España del siglo XV no era simplemente un estigma social, era una marca indeleble que limitaba las oportunidades, cerraba puertas y condenaba a muchos a una vida de mediocridad. Francisco creció consciente de esta realidad desde sus primeros años, cuando otros niños de su edad asistían a la escuela y aprendían las primeras letras, mientras él era enviado a cuidar los cerdos de su abuelo en los campos que rodeaban Trujillo. La infancia de Francisco transcurrió entre el descuido y la dureza. Su padre, ocupado en sus empresas militares y en su familia legítima, apenas prestaba atención al muchacho de ojos penetrantes y carácter hosco que llevaba su sangre. Su madre, abrumada por la pobreza y la vergüenza social de su condición, luchaba por sobrevivir día a día sin poder ofrecerle la educación ni el cariño que todo niño necesita. Fueron esos años de abandono los que forjaron el temple férreo de Francisco. Mientras otros niños jugaban, él aprendía las lecciones más duras de la vida, que la supervivencia dependía de la astucia, que la fuerza era más valiosa que la nobleza de cuna, y que en un mundo despiadado solo los más determinados llegaban a la cima. Los campos de Trujillo se convirtieron en su universidad, donde los cerdos que cuidaba le enseñaron más sobre la naturaleza humana que cualquier libro. La analfabetía de Francisco no era una desgracia casual, sino el reflejo de una sociedad que negaba la educación a los bastardos pobres. Nunca aprendió a leer ni escribir, una carencia que compensó desarrollando una memoria prodigiosa y una capacidad innata para leer a las personas. Su inteligencia, negada por los libros, se agudizó en la observación directa de la realidad, convirtiendo cada encuentro humano en una lección de psicología práctica. Los días de su juventud transcurrían en una monotonía que habría quebrado el espíritu de muchos, pero que en Francisco alimentaba un fuego interior que crecía con cada humillación, con cada puerta cerrada, con cada mirada de desprecio de quienes se consideraban superiores por accidente de nacimiento. El muchacho que cuidaba cerdos soñaba con horizontes lejanos donde su origen no importara, donde la valía se midiera por los hechos y no por la sangre. Las primeras noticias del Nuevo Mundo llegaron a Trujillo cuando Francisco tenía poco más de 20 años. Los relatos sobre las tierras descubiertas por Colón, donde se decía que había oro en abundancia y oportunidades para quienes tuvieran el valor de buscarlas, cayeron en sus oídos como música celestial. Aquí estaba finalmente la oportunidad que había estado esperando,
la posibilidad de escapar de la mediocridad que parecía su destino inevitable. La decisión de embarcarse hacia América no fue fácil para Francisco. Significaba abandonar lo poco que tenía, arriesgar su vida en una aventura incierta, enfrentar peligros desconocidos en tierras remotas, pero también significaba la posibilidad de reinventarse completamente, de convertirse en el hombre que había soñado ser, lejos de las limitaciones que su nacimiento había impuesto sobre él. Durante los meses de preparación para el viaje, Francisco trabajó incansablemente para reunir los recursos necesarios, vendió lo poco que poseía, pidió prestado lo que pudo, y finalmente logró asegurar su pasaje en una de las expediciones que partían regularmente de Sevilla hacia las Indias. Era un hombre de mediana estatura, de complexión robusta forjada por años de trabajo duro, con ojos grises que reflejaban una inteligencia fría y calculadora. El día de la partida, Francisco se despidió de Trujillo sin nostalgia ni sentimentalismo. Para él, aquella ciudad no representaba un hogar, sino una prisión de la que finalmente se liberaba. No sabía que nunca regresaría, que el muchacho analfabeto que cuidaba cerdos moriría simbólicamente en aquel viaje, para dar nacimiento al conquistador más implacable de América. Mientras el barco se alejaba de las costas españolas, Francisco contempló por última vez las tierras que lo habían visto nacer. En su corazón no había tristeza, sino una determinación fría como el acero. Demostraría al mundo que un bastardo de Trujillo podía llegar más alto que cualquier noble de cuna. El futuro se extendía ante él como un océano infinito de posibilidades, y estaba dispuesto a conquistarlo palmo a palmo, sin importar el precio que tuviera que pagar. El joven que había partido de España llevaba en su equipaje muy pocas pertenencias materiales, pero cargaba con una ambición sin límites y una sed de gloria que lo consumía como una fiebre. El nuevo mundo lo esperaba, y con él, un destino que superaría los sueños más audaces que había alimentado durante sus años de humillación en Extremadura. Capítulo 2. Los primeros pasos en el Nuevo Mundo. El año 150 SBOR marcó el inicio de la transformación de Francisco Pizarro de pastor extremeño en conquistador americano. Cuando pisó por primera vez las arenas de la española actual República Dominicana, el calor húmedo del Caribe lo golpeó como una bofetada, pero también lo llenó de una energía extraña, como si aquellas tierras vírgenes despertaran algo primitivo en su alma que había permanecido dormido en los campos áridos de Trujillo. Santo Domingo, la primera ciudad europea del Nuevo Mundo, bullía de actividad y ambición. Aventureros de toda España llegaban diariamente buscando oro y gloria, comerciantes establecían sus negocios, y los primeros encomenderos organizaban la explotación de los indígenas locales. Francisco observaba todo con los ojos abiertos de quien comprende que se encuentra en el lugar donde se está escribiendo la historia. Los primeros años de Francisco en América fueron de aprendizaje y supervivencia. Sin dinero ni influencias, tuvo que trabajar como soldado en las expediciones de pacificación de la isla, participando en campañas contra los caciques taínos que se resistían al dominio español. Fue una escuela brutal donde aprendió las tácticas de guerra en terreno tropical, las costumbres indígenas y sobre todo la psicología del conquistador. Durante esos años formativos, Francisco demostró las cualidades que lo distinguirían durante toda su carrera: valentía física sin ostentación, capacidad para soportar privaciones extremas y una habilidad natural para ganarse la lealtad de los soldados comunes. No era un líder carismático en el sentido tradicional, pero inspiraba confianza porque compartía todos los riesgos y nunca pedía a sus hombres algo que él no estuviera dispuesto a hacer. En 110, Francisco se unió a la expedición de Alonso de Ojeda hacia tierra firme, el continente americano. Era una empresa arriesgada que buscaba establecer una colonia en el Darién, la región que conecta actualmente Colombia y Panamá. La expedición fue un desastre desde el principio. Los indígenas eran más belicosos que los de las islas, el clima más implacable, y las enfermedades tropicales diezmaron a los colonos españoles. Fue durante los momentos más desesperados de aquella expedición, cuando Francisco conoció a Vasco Núñez de Balboa, el hombre que se convertiría en su mentor y modelo. Balboa era todo lo que Francisco aspiraba a ser: un líder natural, un explorador audaz, un hombre capaz de inspirar lealtad absoluta en sus seguidores. Bajo su tutela, Francisco aprendió las lecciones más importantes de su carrera: cómo manejar hombres en condiciones extremas, cómo negociar con indígenas hostiles y cómo sobrevivir en la selva americana. La amistad entre Francisco y Balboa se profundizó durante los años siguientes, cuando trabajaron juntos para establecer la primera colonia permanente en tierra firme. Francisco admiraba la visión de Balboa, su capacidad para soñar en grande, su habilidad para convertir los fracasos en oportunidades. Balboa, por su parte, reconocía en Francisco las cualidades del soldado perfecto: leal, valiente, incansable y absolutamente confiable. En 1013,
Francisco participó en la expedición histórica que llevó a Balboa al descubrimiento del Océano Pacífico. La marcha a través de la selva del Darién fue una de las hazañas más extraordinarias de la conquista americana. Y Francisco estuvo presente en el momento sublime cuando Balboa, desde una colina, contempló por primera vez las aguas del Mar del Sur que se extendían hasta el infinito. Ese momento cambió la perspectiva de Francisco para siempre. Al contemplar aquel océano inexplorado que se extendía hacia el sur, comprendió intuitivamente que allí, al otro lado de aquellas aguas, se encontraban las riquezas reales del Nuevo Mundo. Las islas del Caribe y las costas de tierra firme eran apenas el vestíbulo de un continente que guardaba secretos inimaginables. Durante los años que siguieron al descubrimiento del Pacífico, Francisco consolidó su posición como uno de los lugartenientes más confiables de Balboa. Participó en todas las expediciones de exploración por las costas pacíficas, aprendió los rudimentos de la navegación, estableció relaciones con caciques indígenas y acumuló lentamente un pequeño capital que le permitiría financiar sus propias empresas en el futuro. Pero el destino tenía reservado para Francisco una lección brutal sobre la naturaleza del poder en el Nuevo Mundo. En 1519, Pedro Arias de Ávila, gobernador de Tierra Firme, ordenó la ejecución de Balboa acusándolo de traición. Francisco asistió impotente a la muerte del hombre que había sido su mentor y modelo, comprendiendo que en América la amistad era un lujo que pocos podían permitirse cuando estaba en juego el poder político. La muerte de Balboa marcó el fin de la primera etapa de la carrera americana de Francisco. Ya no era el muchacho analfabeto que había llegado de Trujillo, sino un veterano curtido en 20 años de guerras y exploraciones. Había aprendido todas las lecciones que América podía enseñarle, sobre la guerra, sobre la supervivencia, sobre la traición y sobre el precio de la ambición. Pero sobre todo había aprendido a soñar en grande. Los relatos que llegaban desde el sur, historias sobre un imperio fabuloso llamado Virú donde el oro era más común que el hierro en España, habían encendido en su alma una ambición que ya no podría ser contenida. Francisco Pizarro había encontrado finalmente su destino. Sería él quien conquistaría aquel imperio dorado que se extendía al sur del Pacífico. A los 40 años, Francisco ya no era joven según los estándares de la época, pero había acumulado una experiencia y una determinación que valían más que la juventud. Había llegado el momento de dejar de ser el lugarteniente de otros hombres y convertirse en el líder de su propia empresa. El bastardo de Trujillo estaba listo para escribir su nombre en la historia con letras de oro y sangre. Capítulo 3. La Sociedad del Mar del Sur, en los muelles polvorientos de Panamá, donde el calor tropical se mezclaba con los aromas de especias y el sudor de los cargadores indígenas, nació en 1524 una de las sociedades más famosas y controvertidas de la historia americana. Francisco Pizarro, ya convertido en un veterano respetado de 50 años, se encontró con Diego de Almagro, un soldado castellano de origen también humilde, y con Hernando de Luque, un clérigo astuto que había acumulado riquezas considerables en los negocios coloniales. La alianza entre estos tres hombres tan diferentes pero unidos por una ambición común se selló con un documento que dividiría por partes iguales las riquezas, territorios y honores que conquistaran en las tierras del sur. Francisco aportaba su experiencia militar y su conocimiento del Pacífico. Almagro contribuía con contactos y recursos logísticos, mientras que Luque proporcionaba el capital necesario para financiar la empresa más audaz jamás concebida en América. Los tres socios se complementaban perfectamente en temperamento y habilidades. Francisco era el estratega, el hombre de visión a largo plazo que podía planificar campañas militares complejas y mantener la disciplina en condiciones adversas. Almagro era el diplomático, el hombre capaz de reclutar soldados, negociar con autoridades y resolver los problemas cotidianos de la organización. Luque era el administrador, el cerebro financiero que convertía los sueños en realidades prácticas. La primera expedición partió de Panamá en noviembre de 124, con apenas 114 hombres divididos en dos barcos. Francisco comandaba la nave principal, mientras que Almagro se quedaba en Panamá para enviar refuerzos y suministros. Era una fuerza ridículamente pequeña para conquistar un imperio, pero Francisco había aprendido de Cortés que en el Nuevo Mundo la audacia valía más que el número. Los primeros meses de exploración fueron una sucesión de decepciones y privaciones. Las costas colombianas se mostraron inhóspitas, pobladas por indígenas hostiles y carentes de las riquezas que habían imaginado. Los hombres enfermaron con las fiebres tropicales, los alimentos escasearon y varios intentaron desertar. Francisco mantuvo la cohesión del grupo con una mezcla de autoridad férrea y promesas de riquezas futuras. Fue durante esta primera expedición cuando Francisco tuvo su primer contacto directo con evidencias del Imperio Inca. En un pequeño pueblo costero llamado Atacames, sus hombres capturaron una balsa cargada de objetos que los dejaron boquiabiertos.
tejidos de lana de vicuña más finos que la seda europea, joyas de oro trabajado con una maestría artística desconocida, y cerámicas decoradas que revelaban una civilización de refinamiento extraordinario. El impacto psicológico de aquel hallazgo fue decisivo para el futuro de la empresa. Francisco comprendió que al sur no se encontraba simplemente otra tribu de indígenas primitivos, sino una civilización compleja y rica que superaba todo lo que había conocido en América. Aquellos objetos eran la prueba tangible de que sus sueños más ambiciosos tenían fundamento en la realidad. La segunda expedición, iniciada en 1526, fue mejor planificada y equipada. Francisco había aprendido de los errores anteriores y navegó más al sur, adentrándose en aguas que ningún europeo había explorado. Fue durante esta expedición cuando avistaron por primera vez las costas del actual Ecuador, tierras que claramente pertenecían a una organización política más desarrollada que las regiones exploradas anteriormente. El momento decisivo llegó cuando la expedición alcanzó la ciudad de Tumbes, en la costa norte del actual Perú. Desde sus barcos los españoles contemplaron asombrados una ciudad construida con piedra perfectamente tallada, templos dorados que brillaban bajo el sol tropical, terrazas agrícolas que subían por las colinas como escaleras gigantescas, y una población vestida con tejidos de colores brillantes que denotaban prosperidad y organización social. Francisco envió a algunos de sus hombres a tierra para establecer contacto con los habitantes de Tumbes. Lo que vieron confirmó sus esperanzas más audaces. Las paredes de los templos estaban literalmente recubiertas de oro, los jardines del cacique contenían plantas desconocidas traídas desde todas las regiones del imperio, y los habitantes hablaban con respeto reverencial de un emperador que vivía en las montañas y cuyo poder se extendía por tierras que requerían meses de viaje para recorrerse. Los indígenas de Tumbes, por su parte, recibieron a los españoles con una mezcla de curiosidad y cautela. Nunca habían visto hombres blancos barbados, ni caballos, ni armas de fuego, pero su civilización era lo suficientemente sofisticada como para comprender que aquellos extranjeros representaban algo completamente nuevo en su experiencia. Los regalos que intercambiaron ambos grupos sellaron una alianza temporal que sería crucial para los eventos futuros. Francisco regresó a Panamá en 1528 con pruebas irrefutables de la existencia del Imperio Inca. Los objetos de oro que llevaba, los testimonios de sus hombres y los indígenas que lo acompañaban como intérpretes proporcionaron evidencia convincente de que había encontrado el premio más grande de América, pero también comprendió que conquistar aquel imperio requeriría recursos que estaban más allá de las posibilidades de la sociedad del Mar del Sur. La decisión de viajar a España para obtener autorización real y refuerzos militares fue difícil pero necesaria. Francisco sabía que el tiempo jugaba en su contra, que otros aventureros podrían adelantársele si tardaba demasiado, pero también sabía que un ataque prematuro contra el Imperio Inca sería suicida. Necesitaba el respaldo de la corona española y recursos militares superiores a todo lo que había empleado anteriormente. Antes de partir hacia España, Francisco se reunió por última vez con Almagro y Luque para planificar los pasos siguientes. La sociedad que habían formado había resistido las primeras pruebas, pero ahora enfrentaba el desafío más grande: convertir el descubrimiento en conquista. Los tres hombres sabían que estaban a punto de iniciar una empresa que cambiaría sus vidas para siempre, aunque ninguno podía imaginar completamente las dimensiones de lo que estaban por desencadenar. Cuando Francisco se embarcó hacia España en la primavera de 1528, llevaba en su equipaje más que oro y testimonios, llevaba el sueño más ambicioso jamás concebido por un bastardo extremeño. Había encontrado el imperio que justificaría todas las privaciones de su vida pasada y todas las crueldades de su futuro. El Perú lo esperaba, y Francisco Pizarro estaba decidido a conquistarlo sin importar el precio. Capítulo 4. En busca del respaldo real. El año 1528 encontró a Francisco Pizarro navegando hacia España con el corazón dividido entre la esperanza y la ansiedad. Después de más de 25 años en América, regresaba por primera vez a tierras españolas, pero ya no era el muchacho analfabeto que había partido de Sevilla lleno de sueños inciertos. Era un conquistador veterano con las manos manchadas de sangre y los ojos brillantes de ambición, que llevaba consigo las pruebas de un descubrimiento que podía cambiar el equilibrio del poder mundial. La corte española de Carlos V hervía de actividad e intrigas cuando Francisco llegó a Toledo. El emperador estaba ocupado con sus guerras europeas y los problemas del Sacro Imperio Romano, pero los relatos sobre las riquezas del Nuevo Mundo siempre captaban su atención. Francisco sabía que tenía una sola oportunidad para presentar su caso, y se preparó meticulosamente para ese momento crucial. La audiencia con el emperador se celebró en el Alcázar toledano, en una sala donde los tapices flamencos contrastaban con los objetos dorados que Francisco había traído del Perú.
Cuando desplegó ante Carlos V los tejidos incaicos más finos que la seda europea, las joyas de oro trabajado con maestría incomparable, y las cerámicas que revelaban una civilización artística sofisticada, el silencio que se hizo en la sala fue más elocuente que cualquier discurso. Francisco, que nunca había aprendido a leer ni escribir, demostró en esa ocasión que poseía una elocuencia natural cuando hablaba de lo que realmente le importaba. Describió el imperio inca no solo como una fuente de riquezas, sino como una civilización completa que esperaba ser incorporada a la cristiandad europea. Habló de ciudades más grandes que Sevilla, de templos más ricos que las catedrales españolas, de un emperador que gobernaba más súbditos que el propio Carlos V. El emperador y sus consejeros escucharon fascinados los relatos de Francisco, pero también plantearon las preguntas difíciles. ¿Cómo podía un puñado de españoles conquistar un imperio que se extendía por miles de kilómetros? ¿Qué garantías existían de que la empresa no terminaría en otro desastre como tantas otras expediciones americanas? ¿Por qué debía la corona apostar recursos limitados en una aventura incierta? Francisco respondió a estas dudas con la confianza del hombre que había visto con sus propios ojos lo que describía. Explicó que el imperio inca, por vasto y rico que fuera, presentaba las mismas vulnerabilidades que habían permitido a Cortés conquistar México. Era un estado centralizado cuya captura de la cabeza causaría la parálisis del cuerpo. Estaba dividido por tensiones internas que los españoles podían explotar, y su población nunca había enfrentado caballos, armas de fuego ni tácticas europeas. Las negociaciones para obtener la capitulación real fueron largas y complejas. Francisco tuvo que aceptar condiciones onerosas. Proporcionaría el capital inicial para la expedición, asumiría todos los riesgos financieros, y pagaría a la corona el quinto real de todas las riquezas conquistadas. A cambio, sería nombrado gobernador vitalicio del territorio que conquistara, con poderes casi absolutos sobre administración, justicia y comercio. Mientras Francisco negociaba en Toledo, su mente volaba constantemente hacia América, donde sabía que Almagro mantenía viva la empresa con recursos cada vez más escasos. Las cartas que llegaban desde Panamá le informaban sobre las dificultades crecientes. Los hombres se impacientaban por la tardanza, los fondos se agotaban, y surgían rumores sobre otras expediciones que planeaban adelantarse en la conquista del Perú. La estancia en España también permitió a Francisco reencontrarse con su pasado extremeño. Visitó Trujillo, donde encontró una ciudad que parecía empequeñecida por sus experiencias americanas. Los lugares que habían definido su juventud se veían ahora provincianos y limitados. La casa donde había nacido, los campos donde había cuidado cerdos, las calles donde había sufrido las humillaciones de su condición de bastardo, todo le parecía perteneciente a otra vida, a otro hombre. Durante esa visita a Trujillo, Francisco reclutó a varios de sus hermanos para la expedición del Perú. Hernando, el único hermano legítimo, era un hombre educado con ambiciones políticas que vio en la empresa peruana una oportunidad de gloria y riqueza. Juan, Gonzalo y Martín, los otros hermanos bastardos, eran hombres de armas que habían heredado el coraje de la familia Pizarro pero no las oportunidades de ejercitarlo en España. La incorporación de sus hermanos a la empresa tenía para Francisco tanto ventajas prácticas como significado emocional profundo. Prácticamente, aumentaba su capacidad militar y le proporcionaba lugartenientes en cuya lealtad podía confiar absolutamente. Emocionalmente, representaba la vindicación final del bastardo despreciado que regresaba para elevar a toda su familia a las alturas de la nobleza americana. El 26 de julio de 1529, Francisco firmó finalmente la capitulación de Toledo, el documento que lo autorizaba oficialmente a conquistar el Perú en nombre de la corona española. Era el momento culminante de una vida que había comenzado en la bastardía y la pobreza, pero que ahora se encaminaba hacia una gloria que superaría los sueños más audaces de cualquier hidalgo español. Los meses de preparación final en España fueron febriles. Francisco reclutó soldados veteranos de las guerras italianas, adquirió armas y caballos, organizó el transporte marítimo y estableció los contactos comerciales que financiarían la expedición. Cada detalle era crucial porque sabía que no habría segunda oportunidad. O conquistaba el Perú en el primer intento, o moría en el intento. Cuando finalmente se embarcó hacia América en enero de 1530, Francisco Pizarro ya no era simplemente un aventurero más entre los muchos que buscaban fortuna en el Nuevo Mundo. Era el conquistador designado por el emperador, el hombre que había convencido a la corte más poderosa de Europa para que apostara por su sueño imposible. El bastardo de Trujillo había alcanzado finalmente el reconocimiento que había buscado toda su vida, pero ahora tenía que demostrar que merecía la confianza que se había depositado en él. El regreso a América marcó el comienzo de la fase final de la carrera de Francisco. Los años de preparación habían terminado. Ahora llegaba el momento de la acción decisiva. El imperio inca lo esperaba al sur,
ignorante aún de que su destino había sido sellado en las cortes europeas por un hombre que había aprendido a soñar en grande en los campos extremeños donde una vez cuidó cerdos. Capítulo 5. El regreso a Panamá. El retorno de Francisco Pizarro a Panamá en 1530 fue recibido con una mezcla de júbilo y alivio por sus socios, que habían mantenido viva la empresa durante 2 años de incertidumbre creciente. Diego de Almagro había gastado casi toda su fortuna personal manteniendo a los hombres que esperaban la expedición final, mientras que Hernando de Luque había empleado toda su habilidad diplomática para evitar que otros aventureros se adelantaran en la conquista del Perú. Francisco llegaba transformado por su experiencia europea. Ya no era simplemente un conquistador con sueños audaces, sino el gobernador oficial del territorio que planeaba conquistar, respaldado por la autoridad imperial y armado con una capitulación real que le otorgaba poderes extraordinarios. Este cambio de estatus alteró sutilmente la dinámica de la sociedad original, introduciendo las primeras semillas de conflicto que florecerían trágicamente en el futuro. La división de honores establecida en la capitulación de Toledo favoreció claramente a Francisco sobre sus socios. Mientras él había sido nombrado gobernador vitalicio y adelantado, Almagro recibió solo el título menor de hidalgo y la promesa de gobernar las tierras que se descubrieran más al sur del territorio de Francisco. Luque, por su parte, fue designado obispo de Tumbes, un honor eclesiástico importante pero que no conllevaba el poder temporal que ambicionaba. A pesar de estas tensiones latentes, la sociedad logró mantener su cohesión durante los meses de preparación final. Los 3 socios comprendían que el éxito de la empresa dependía de su capacidad para trabajar juntos, al menos hasta completar la conquista. Las disputas sobre el reparto de poderes podrían resolverse después. Primero tenían que conquistar el imperio que justificaría todas sus ambiciones. Francisco empleó los meses en Panamá reorganizando completamente la expedición. Los veteranos que había traído de España se mezclaron con los colonos americanos que habían esperado durante años esta oportunidad, creando una fuerza militar más disciplinada y experimentada que cualquiera de las que había comandado anteriormente. El núcleo de la expedición lo formaban sus hermanos, especialmente Hernando, cuya educación y habilidades políticas lo convertían en el lugarteniente ideal para las negociaciones diplomáticas que Francisco sabía que serían cruciales. La preparación no fue solo militar sino también psicológica. Francisco comprendía que conquistar el imperio inca requeriría más que fuerza bruta, necesitaría una comprensión profunda de la sociedad incaica, sus divisiones internas, sus creencias religiosas y sus sistemas de gobierno. Los intérpretes que había traído de sus expediciones anteriores fueron fundamentales para desarrollar esta comprensión estratégica. Durante estos meses, Francisco recibió noticias que alteraron dramáticamente sus planes. Los informantes indígenas le contaron sobre una guerra civil que devastaba el imperio inca, enfrentando a 2 hermanos, Huáscar y Atahualpa, en una lucha encarnizada por el trono imperial. Esta información fue como un regalo de los dioses para Francisco, que comprendió inmediatamente que aquella división interna multiplicaba exponencialmente sus posibilidades de éxito. La guerra civil incaica había comenzado tras la muerte del emperador Huayna Cápac, víctima de una epidemia de viruela traída por los primeros contactos europeos. La sucesión tradicionalmente clara en el sistema incaico se había complicado porque el emperador había dividido el imperio entre sus 2 hijos. Huáscar debía gobernar desde Cuzco el Tahuantinsuyo tradicional, mientras que Atahualpa recibiría el reino de Quito conquistado recientemente por su padre. Francisco analizó cuidadosamente las implicaciones estratégicas de esta situación. Una guerra civil significaba ejércitos divididos, lealtades fragmentadas y la posibilidad de presentarse como aliado de uno de los contendientes contra el otro. Era la oportunidad que había estado esperando sin saberlo, conquistar un imperio en el momento de máxima debilidad interna. La expedición final partió de Panamá el 27 de diciembre de 1530, con 180 hombres y 37 caballos distribuidos en 3 naves. Era una fuerza microscópica para conquistar un imperio de 12 millones de habitantes, pero Francisco había aprendido de Cortés que en el Nuevo Mundo la audacia, la tecnología superior y la habilidad política podían compensar la inferioridad numérica. El viaje hacia el Perú transcurrió sin incidentes mayores, pero cada día que pasaba aumentaba la tensión entre los expedicionarios. Muchos de los soldados que no habían participado en las expediciones anteriores comenzaron a dudar cuando comprendieron la magnitud de lo que se proponían hacer. Francisco mantuvo la moral del grupo con una mezcla de autoridad férrea, promesas de riquezas inimaginables y el ejemplo personal de compartir todas las privaciones. El 16 de mayo de 1532, la expedición desembarcó en la bahía de San Mateo, en la costa de lo que actualmente es Ecuador. Francisco pisó tierra peruana por tercera vez, pero en esta ocasión lo hacía no como explorador sino como conquistador, respaldado por la autoridad imperial y determinado a no regresar hasta haber cumplido su destino.
Los primeros contactos con la población local confirmaron las noticias sobre la guerra civil. Los curacas indígenas hablaban con terror sobre las batallas que devastaban el imperio, sobre ciudades enteras que habían sido arrasadas, sobre poblaciones completas que huían de los ejércitos en conflicto. Para Francisco, cada relato sobre la destrucción interna del imperio era una confirmación de que había elegido el momento perfecto para su empresa. Capítulo 6. La marcha hacia el corazón del imperio. La penetración de Francisco Pizarro en territorio peruano fue una demostración magistral de estrategia militar y psicología política. En lugar de avanzar directamente hacia los centros de poder incaicos, decidió seguir una ruta que le permitiera evaluar la situación política, reclutar aliados indígenas y demostrar su poder a las poblaciones locales sin comprometerse en batallas decisivas prematuras. La primera ciudad importante que conquistó fue Tumbes, la misma que había impresionado tanto a sus exploradores años atrás. Sin embargo, cuando Francisco llegó en 1532, encontró una ciudad parcialmente destruida por la guerra civil, con sus templos dorados saqueados y su población dispersa. Era una primera muestra del caos que reinaba en el imperio, pero también una advertencia sobre las dificultades que enfrentaría. La captura de Tumbes se realizó sin resistencia significativa. Los defensores, desmoralizados por años de guerra civil y sorprendidos por la aparición de los españoles, se rindieron después de una breve escaramuza. Francisco trató a los vencidos con una mezcla calculada de severidad y clemencia, estableciendo el patrón que seguiría durante toda la campaña: terror para los resistentes, protección para los colaboradores. Desde Tumbes, Francisco envió emisarios en todas las direcciones para recopilar información sobre la situación militar y política del imperio. Lo que descubrió superó sus expectativas más optimistas. Atahualpa había derrotado completamente a Huáscar y se encontraba en Cajamarca, una ciudad de los Andes septentrional, celebrando su victoria con un ejército de más de 40.000 guerreros. La noticia de que Atahualpa se encontraba en Cajamarca con su ejército planteó a Francisco el dilema estratégico más importante de su carrera. Podía continuar conquistando ciudades costeras hasta acumular fuerzas suficientes para enfrentar al emperador en condiciones más favorables, o podía apostar todo a una sola carta, dirigirse directamente hacia Cajamarca e intentar capturar a Atahualpa mediante un golpe audaz. Francisco eligió la audacia. Comprendía que la dilación favorecería a Atahualpa, que podría reorganizar sus fuerzas y preparar una resistencia coordinada contra los invasores. Además, sabía que la captura del emperador causaría la parálisis de todo el sistema político incaico, siguiendo el precedente establecido por Cortés con Moctezuma en México. La marcha hacia Cajamarca comenzó en septiembre de 1532 y se convirtió en una de las aventuras militares más extraordinarias de la historia. 168 españoles, con apenas 62 caballos, se adentraron en el corazón de un imperio hostil, atravesando montañas que se alzaban hasta altitudes donde el aire era tan fino que cortaba la respiración. Durante la marcha, Francisco demostró las cualidades de liderazgo que lo habían llevado tan lejos. Compartía todas las privaciones con sus hombres, tomaba personalmente las decisiones más arriesgadas y mantenía la moral del grupo con una mezcla de autoridad carismática y promesas creíbles de riquezas futuras. Cuando algunos soldados sugirieron regresar, Francisco rechazó la sugerencia con palabras que se hicieron legendarias: «Hemos venido a conquistar un imperio, no a dar paseos por el campo». La ascensión a los Andes fue una prueba física y psicológica extrema. Los españoles, acostumbrados al clima tropical de Panamá, sufrieron intensamente con el frío de las alturas andinas. Los caballos, elemento crucial de su superioridad militar, se movían con dificultad en el aire rarificado de las montañas. Pero Francisco mantuvo el rumbo, consciente de que retroceder significaría el fin de su empresa. Durante la marcha, Francisco recibió emisarios de Atahualpa que venían a evaluar las intenciones de los extranjeros barbados. Estos encuentros fueron fundamentales para el desarrollo de la estrategia final. Francisco se presentó como un enviado del gran rey de España, que venía en son de paz para conocer al poderoso emperador incaico, ocultando cuidadosamente sus verdaderas intenciones. Los emisarios incaicos regresaron a Cajamarca con informes que tranquilizaron parcialmente a Atahualpa. Describían a los españoles como un grupo pequeño de hombres extraños montados en animales desconocidos, que hablaban de paz y amistad. Para un emperador que comandaba decenas de miles de guerreros, aquella pequeña banda no parecía representar una amenaza significativa. Esta subestimación del peligro que representaban los españoles fue crucial para el éxito de la empresa de Francisco. Atahualpa, envanecido por su victoria sobre Huáscar y confiado en su abrumadora superioridad numérica, no tomó las precauciones que habrían hecho imposible la captura que Francisco planeaba. El 15 de noviembre de 1532, la expedición española llegó finalmente a las alturas desde donde se divisaba Cajamarca.
El valle se extendía ante ellos como un tapiz verde salpicado por las tiendas del ejército incaico, que parecían estrellas blancas esparcidas sobre la hierba. Era un espectáculo que quitaba el aliento tanto por su belleza como por su significado militar. Allí abajo se encontraba el poder que Francisco había venido a conquistar. Francisco reunió a sus capitanes para planificar la acción final. La estrategia era simple pero arriesgada. Entrarían en Cajamarca como huéspedes pacíficos, invitarían a Atahualpa a una reunión amistosa y en el momento oportuno lo capturarían en una acción coordinada que aprovechara el factor sorpresa y la superioridad tecnológica española. Era un plan que requería nervios de acero y coordinación perfecta. Si algo salía mal, los 168 españoles serían masacrados por las decenas de miles de guerreros incaicos que rodeaban Cajamarca. Pero Francisco había apostado toda su vida a aquel momento, y estaba decidido a triunfar o morir en el intento. Cuando el sol se ocultó detrás de las montañas andinas el 15 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro contempló por última vez el valle donde al día siguiente se decidiría su destino y el del imperio inca. En pocas horas sabría si el bastardo de Trujillo se convertiría en el conquistador de la civilización más rica de América, o si terminaría sus días como un aventurero más entre los muchos que habían fracasado en empresas imposibles. Capítulo 7. El encuentro de Cajamarca. El amanecer del 16 de noviembre de 1532 se alzó sobre Cajamarca con una claridad cristalina que parecía presagiar eventos extraordinarios. Francisco Pizarro despertó antes del alba, como había hecho durante toda su vida cuando se acercaban momentos decisivos. Mientras sus hombres dormían aún, el conquistador de 54 años contempló las estrellas que se desvanecían sobre los Andes, consciente de que aquel día cambiaría para siempre el rumbo de la historia. La entrada de los españoles en Cajamarca se realizó con una pompa calculada para impresionar a los observadores incaicos. Francisco había organizado su pequeña fuerza como un desfile militar, con los caballeros en formación perfecta, las armaduras brillando bajo el sol andino y los estandartes reales ondeando al viento. Era un espectáculo diseñado para proyectar poder y confianza, aunque cada español sabía que estaban entrando en la boca del lobo. La ciudad de Cajamarca era un prodigio de arquitectura andina, con calles empedradas que subían por las laderas de las montañas, edificios de piedra perfectamente tallada y una plaza central tan vasta que podía albergar a miles de personas. Los españoles se establecieron en los edificios que rodeaban la plaza, posicionándose estratégicamente para controlar todos los accesos. Francisco había elegido el terreno de batalla con la misma meticulosidad con que un general veterano planifica una campaña. Durante todo el día, emisarios incaicos fueron y vinieron entre la ciudad y el campamento de Atahualpa, llevando mensajes de cortesía que ocultaban las verdaderas intenciones de ambos bandos. Francisco se presentaba como un enviado pacífico del rey de España, que deseaba conocer al gran emperador incaico, mientras que Atahualpa manifestaba su disposición a recibir a los extranjeros en audiencia real al día siguiente. La noche del 16 de noviembre fue la más larga en la vida de muchos españoles. Francisco reunió a todos sus hombres para explicarles exactamente lo que harían al día siguiente. No ocultó la magnitud del riesgo que corrían, pero les recordó que habían venido a conquistar el imperio más rico del mundo y que los grandes premios exigían grandes riesgos. Su voz firme y su confianza inquebrantable tranquilizaron a los más temerosos. El plan era de una simplicidad audaz. Cuando Atahualpa llegara a la plaza para la audiencia pactada, el padre Vicente de Valverde se acercaría para explicarle los fundamentos de la fe cristiana y requerirle que se sometiera al rey de España. Independientemente de la respuesta del emperador, esta sería la señal para que los españoles ocultos en los edificios circundantes atacaran simultáneamente, capturando a Atahualpa y sembrando el pánico entre sus seguidores. El 17 de noviembre de 1532 amaneció con una niebla ligera que se alzaba desde el valle, como si la tierra misma contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Francisco había pasado la noche en vela, revisando una y otra vez todos los detalles del plan, asegurándose de que cada hombre supiera exactamente qué hacer cuando llegara el momento crucial. Hacia el mediodía, las trompetas incaicas anunciaron la aproximación del cortejo imperial. Desde las alturas que rodeaban Cajamarca, una procesión deslumbrante comenzó a descender hacia la plaza. Era un espectáculo que superaba todo lo que los españoles habían imaginado. Miles de indígenas vestidos con tejidos de colores brillantes, guerreros con armas ceremoniales, nobles con penachos de plumas exóticas, y finalmente, la litera dorada donde viajaba Atahualpa. La llegada del emperador a la plaza de Cajamarca fue uno de los momentos más dramáticos de la conquista americana. Atahualpa, un hombre de unos 30 años de edad, de complexión atlética y porte regio,
Vestía una túnica finísima adornada con placas de oro y plumas de colores. Su corona, tejida con hilos de oro, brillaba bajo el sol como una aureola divina. Era la encarnación viviente del poder absoluto, el señor de millones de súbditos que lo veneraban como hijo del sol. El silencio que se hizo en la plaza cuando Atahualpa apareció fue casi sobrenatural. Los españoles, ocultos en los edificios circundantes, contemplaron con asombro y terror la magnificencia del emperador que habían venido a capturar. Por un momento, la enormidad de lo que se proponían hacer les quitó el aliento. Estaban a punto de atacar a un dios viviente en el centro de su propio poder. Francisco observaba la escena desde su escondite con la frialdad del estratega consumado. Había esperado toda su vida aquel momento, y no permitiría que las dudas o los escrúpulos interfirieran con el cumplimiento de su destino. Cuando vio que Atahualpa y su séquito se habían colocado en la posición exacta que había previsto, hizo la señal convenida. El padre Valverde se adelantó hacia la litera imperial llevando en sus manos una Biblia y un crucifijo. Su misión era cumplir con el requerimiento formal que la ley española exigía antes de iniciar hostilidades contra poblaciones no cristianas. En un discurso que Atahualpa escuchó traducido por sus intérpretes, Valverde explicó los fundamentos de la fe cristiana y exigió que el emperador reconociera la supremacía del Papa y del Rey de España. La respuesta de Atahualpa fue digna de un emperador. Rechazó con altivez las pretensiones españolas, declarando que él no reconocía más señor que el sol, del cual era hijo directo. Cuando Valverde le entregó la Biblia, Atahualpa la examinó con curiosidad, pero al no encontrar en ella nada que le pareciera significativo, la arrojó al suelo con gesto despectivo. Era la señal que Francisco había estado esperando. «Santiago y a ellos», gritó Francisco lanzándose desde su escondite con la espada en alto. Era el grito de guerra que había aprendido en las campañas italianas de su juventud, el mismo que había resonado en 1000 batallas durante la reconquista española. Al escucharlo, todos los españoles salieron simultáneamente de sus escondites, creando un pandemonium de acero, pólvora y gritos de guerra. La captura de Atahualpa fue rápida y brutal. Los españoles se abrieron paso hasta la litera imperial matando a todos los que intentaban defender a su emperador. Francisco mismo participó en la lucha, recibiendo la única herida que sufrió en toda la acción, un corte en la mano producido por la espada de uno de sus propios soldados que intentaba atacar a Atahualpa. Era como si el destino hubiera querido que la sangre del conquistador se mezclara con la del emperador en el momento supremo de la conquista. En menos de media hora, todo había terminado. Atahualpa era prisionero de los españoles, miles de sus seguidores habían huido en pánico, y el imperio inca había quedado decapitado en el momento de su mayor poder. Francisco Pizarro, el bastardo analfabeto de Trujillo, se había convertido en el señor del imperio más rico de América. Capítulo 8. El rescate de oro. La captura de Atahualpa en Cajamarca abrió un nuevo capítulo en la historia de la codicia humana. El emperador incaico, consciente de que su vida dependía de su capacidad para satisfacer la avidez española, hizo la oferta más fabulosa de la historia, llenar de oro una habitación de 22 pies de largo por 17 de ancho, hasta una altura que él mismo señaló alzando el brazo, y además llenar 2 veces la misma habitación con plata. Francisco recibió esta propuesta con la frialdad calculadora que había aprendido en décadas de negociaciones difíciles. Sabía que Atahualpa no era simplemente un prisionero, sino la clave que abría las puertas de todas las riquezas del imperio. La aceptación del rescate no fue solo una transacción comercial, sino el reconocimiento implícito de que el poder real en el imperio inca había pasado de manos incaicas a españolas. La noticia del rescate se extendió por todo el Tahuantinsuyo como un reguero de pólvora. Desde los 4 extremos del imperio comenzaron a converger hacia Cajamarca caravanas cargadas con tesoros inimaginables, oro trabajado por los mejores orfebres incaicos, plata pura extraída de las minas de Potosí, objetos ceremoniales de valor artístico incalculable. Todo fluyó hacia la habitación del rescate como un río dorado que deslumbraba a los conquistadores. Francisco observaba la llegada de estos tesoros con sentimientos encontrados. Como español del siglo XVI, valoraba el oro por su peso y su pureza, pero como hombre que había aprendido a apreciar las civilizaciones americanas, no podía ignorar la maestría artística de los objetos que estaban siendo fundidos para facilitar su transporte. Era testigo de la destrucción de un patrimonio artístico que representaba siglos de creatividad humana. Durante los meses que duró la recolección del rescate, Francisco tuvo oportunidad de conocer íntimamente a Atahualpa. El emperador cautivo se reveló como un hombre de inteligencia excepcional, cultura refinada y dignidad inquebrantable que impresionó incluso a sus captores. Aprendió a jugar ajedrez con Francisco, demostró habilidades matemáticas que asombraron a los españoles y mantuvo una compostura real que nunca cedió ante las humillaciones del cautiverio.
La relación que se desarrolló entre Francisco y Atahualpa fue compleja y fascinante. El conquistador español reconocía en el emperador incaico a un igual en términos de inteligencia y determinación, mientras que Atahualpa comprendía gradualmente que Francisco era algo más que un aventurero afortunado. Entre ambos se estableció un respeto mutuo que trascendía las circunstancias dramáticas de su encuentro. Pero Francisco también sabía que mantener vivo a Atahualpa representaba un riesgo constante. Mientras el emperador viviera, existía la posibilidad de que sus súbditos intentaran liberarlo, o que él mismo organizara una rebelión desde el cautiverio. Los informes de inteligencia que llegaban a Cajamarca hablaban de ejércitos incaicos que se concentraban en diferentes puntos del imperio, preparando aparentemente el rescate de su señor. La llegada de Diego de Almagro con refuerzos desde Panamá alteró el equilibrio de poder dentro de la expedición conquistadora. Almagro traía consigo 150 hombres adicionales que reclamaban su parte del botín, creando tensiones sobre el reparto de las riquezas acumuladas. Francisco se encontró en la difícil posición de tener que satisfacer las ambiciones de más hombres con recursos que ya había prometido a otros. El reparto del rescate de Atahualpa se realizó según las normas establecidas para este tipo de empresas. Francisco, como capitán general, recibió una parte proporcionalmente mayor, seguido por la caballería, la infantería y finalmente la corona española. Pero incluso la parte correspondiente a un soldado raso era suficiente para convertirlo en uno de los hombres más ricos de España. Era una riqueza que superaba los sueños más audaces de cualquier europeo de la época. Sin embargo, la acumulación de riquezas no resolvió el problema fundamental que enfrentaba Francisco: ¿qué hacer con Atahualpa una vez completado el rescate? Mantenerlo vivo significaba un riesgo de seguridad permanente, pero ejecutarlo sin justificación legal adecuada podría crear problemas con las autoridades españolas y alienar a la población indígena que los españoles necesitaban gobernar. La solución llegó cuando los informes de inteligencia confirmaron que el general incaico Rumiñahui había ejecutado a Huáscar, el hermano rival de Atahualpa, aparentemente siguiendo órdenes del emperador cautivo. Francisco utilizó esta noticia para acusar a Atahualpa de ordenar la muerte de Huáscar desde la prisión, convirtiendo al emperador en reo de fratricidio y traición. El juicio de Atahualpa fue una farsa legal que Francisco organizó para dar apariencia de legalidad a una decisión ya tomada. El emperador fue acusado de múltiples crímenes: fratricidio, traición, idolatría y conspiración contra los españoles. Los testigos fueron cuidadosamente seleccionados entre los indígenas que tenían cuentas pendientes con Atahualpa, y las pruebas fueron interpretadas de la manera más desfavorable posible para el acusado. A pesar de la inevitabilidad del veredicto, Atahualpa mantuvo su dignidad hasta el final. Rechazó las ofertas de conversión al cristianismo que habrían conmutado su sentencia de muerte en hoguera por el garrote vil, prefiriendo morir como había vivido, fiel a sus creencias y a su identidad como hijo del sol. Su valor ante la muerte impresionó incluso a algunos de sus verdugos. La ejecución de Atahualpa el 26 de julio de 1533 marcó el fin simbólico del imperio inca y el comienzo del dominio español sobre el Perú. Francisco había eliminado el último obstáculo para su control total sobre las riquezas y poblaciones del Tahuantinsuyo, pero también había sembrado las semillas de una resistencia que lo perseguiría durante el resto de su vida. Al contemplar el cuerpo sin vida del emperador que había sido su prisionero, y en cierto modo su igual, Francisco experimentó una mezcla de triunfo y melancolía. Había alcanzado la cima de sus ambiciones, pero había pagado un precio que incluso él no había calculado completamente. El bastardo de Trujillo se había convertido en el señor del Perú, pero también en el hombre responsable de la destrucción de la civilización más refinada de América. Capítulo 9. La marcha hacia Cuzco. Con la muerte de Atahualpa, Francisco Pizarro se enfrentó al desafío de consolidar su dominio sobre un imperio que se extendía por miles de kilómetros y abarcaba millones de habitantes. El primer paso era tomar posesión de Cuzco, la capital sagrada del Tahuantinsuyo, donde residían los tesoros más grandes y donde se concentraba el poder simbólico de la civilización incaica. La marcha desde Cajamarca hacia Cuzco fue una demostración magistral de estrategia militar y política. Francisco no se limitó a avanzar militarmente, sino que desarrolló una campaña de corazones y mentes, presentándose como el liberador de los pueblos oprimidos por el dominio incaico. Cada ciudad que conquistaba era tratada según su actitud hacia los españoles: clemencia para los colaboradores, castigo ejemplar para los resistentes. Durante el viaje, Francisco tomó una decisión que tendría repercusiones fundamentales para el futuro del Perú. Elevó al trono incaico a Tupac Hualpa, un hermano menor de Atahualpa que había sido pasado por alto en la sucesión. Esta maniobra le permitía mantener las formas del sistema político incaico, mientras ejercía el poder real a través de un emperador títere que dependía completamente del apoyo español.
La estrategia funcionó inicialmente mejor de lo esperado. Muchos curacas locales, cansados de años de guerra civil, vieron en los españoles una oportunidad de estabilidad y prosperidad. La demostración de superioridad militar española en Cajamarca había convencido a muchos de que era más prudente colaborar que resistir. Francisco supo explotar hábilmente estas divisiones internas del imperio. Sin embargo, no todo fue fácil durante la marcha hacia Cuzco. El general incaico Quizquiz, uno de los más capaces comandantes de Atahualpa, organizó una resistencia feroz en varios puntos del camino. Las batallas de Vilcaconga y Vilcashuamán fueron particularmente duras, demostrando que los incas podían adaptar sus tácticas para neutralizar parcialmente las ventajas tecnológicas españolas. La muerte súbita de Tupac Hualpa durante el viaje, aparentemente envenenado por partidarios de la resistencia, obligó a Francisco a buscar rápidamente un nuevo emperador títere. Eligió a Manco Inca, otro hermano de Atahualpa, quien parecía más maleable y estaba dispuesto a colaborar con los españoles a cambio de mantener cierta apariencia de autoridad imperial. El 15 de noviembre de 1533, exactamente un año después de la captura de Atahualpa, Francisco Pizarro entró triunfalmente en Cuzco. La ciudad sagrada de los incas superó todas sus expectativas. Era más grande que cualquier ciudad española, con arquitectura más refinada que la de los palacios europeos, y contenía riquezas que hicieron palidecer los tesoros de Cajamarca. La toma de Cuzco fue relativamente pacífica, pero Francisco sabía que estaba sentado sobre un volcán. La población de la ciudad, aunque aparentemente sometida, mantenía una hostilidad latente que podía explotar en cualquier momento. Los templos y palacios que ahora ocupaban los españoles habían sido sagrados para los incas durante siglos, y su profanación era vista como un sacrilegio imperdonable. Francisco estableció su residencia en el palacio de Huayna Cápac, el gran emperador que había expandido el imperio hasta su máxima extensión. Desde aquellos aposentos que habían conocido el poder absoluto de los señores del Tahuantinsuyo, el bastardo extremeño gobernaba ahora sobre más súbditos que cualquier rey europeo de su época. La administración del imperio conquistado presentó desafíos que Francisco no había anticipado completamente. El sistema incaico era de una complejidad extraordinaria, basado en reciprocidades y lealtades que los españoles no comprendían completamente. Los intentos de imponer sistemas administrativos europeos chocaban constantemente con tradiciones locales que tenían siglos de antigüedad. Francisco se enfrentó también a problemas de personal. Sus hombres, enriquecidos súbitamente más allá de sus sueños más audaces, se mostraban cada vez menos dispuestos a aceptar la disciplina militar que había sido esencial durante la conquista. Muchos querían regresar a España para disfrutar de sus riquezas, mientras que otros se establecían como señores feudales sin prestar atención a las necesidades del gobierno central. La distribución de encomiendas entre los conquistadores se convirtió en una fuente constante de tensiones. Francisco tenía que equilibrar las ambiciones de veteranos que habían estado con él desde Panamá, con las demandas de los recién llegados que habían participado en las fases finales de la conquista. Cada decisión creaba satisfacciones e insatisfacciones que amenazaban la cohesión del grupo conquistador. Pero el problema más grave que enfrentó Francisco durante sus primeros meses en Cuzco fue la creciente tensión con Diego de Almagro. Su viejo socio y compañero de aventuras se sentía marginado del poder real, relegado a un papel secundario en el gobierno del territorio que ambos habían conquistado. Las promesas hechas en la sociedad del Mar del Sur parecían letra muerta cuando se comparaban con la realidad del poder en el Perú. Francisco intentó apaciguar a Almagro, otorgándole la gobernación de Chile, el territorio que se extendía al sur del Perú y que había sido prometido originalmente en la capitulación de Toledo. Pero Almagro sabía que Chile era una tierra pobre comparada con las riquezas del Perú, y interpretó esta asignación como una maniobra para alejarlo de los verdaderos centros de poder y riqueza. ¿Cómo le gustaría que continuara esta historia? Esperamos su respuesta. Más mañana,